Afirmando nuestra identidad en Cristo ha sido el tema que durante este año el Señor ha colocado en nuestro corazón. De manera particular, durante este mes de junio, estamos enfocando ese tema general bajo la temática afirmando nuestra identidad en la persona de Jesucristo, afirmando nuestra identidad en su llamado, ha sido el tema de este mes. Hoy es el tercer domingo del mes y por lo consiguiente es el tercer sermón que desarrolla ese tema. Cómo nuestra identidad va siendo afirmada por un llamado especial de Dios. Por ejemplo, el primer domingo del mes nos hablaron de que justamente este es el tiempo, esta es la época en la cual tenemos que marcar diferencia. El domingo pasado nos hablaron de una manera poderosa de que hemos sido llamados para ser conquistadores, hemos sido llamados para ser vencedores. Hoy, en esta mañana estaremos hablando bajo la temática hombres escogidos por Dios, hombres escogidos por Dios. Y yo quisiera que por un momento todos los hombres que entienden que en esta mañana han sido llamados, han sido escogidos de manera particular por Dios, levanten su mano y digan: gracias, Señor, yo soy un escogido de ti, yo soy un escogido por ti. Y para esto quiero que por favor abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo número 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Al Rey Jehová de los ejércitos. Permítanme, ¿y qué tal si usted lo lee conmigo en esta mañana? Y en especial los hombres leen conmigo este versículo en esta mañana. Dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremendo grito de angustia, de desesperación! Pero también qué tremendo grito de victoria y de esperanza. Cuando el texto nos habla de esta manera, tenemos que preguntarnos quién nos lo está diciendo. Estas palabras fueron pronunciadas de la boca del profeta Isaías. Y es particular por qué razón Isaías se atreve a pronunciar estas palabras. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que continuamente le dio la espalda a Dios. Que en el proceso histórico de su realidad y de su identidad, continuamente ese pueblo le quiso dar la espalda a Dios. Como consecuencia de esa realidad comunitaria, el pueblo pasó por terribles momentos de esclavitud, de escasez, de miseria y de pobreza. Bueno, uno de esos momentos coyunturales que marcó la vida del pueblo de Israel se conoce como el exilio. Cuando ellos fueron expatriados y fueron llevados cautivos de una manera terrible y abrupta, violenta a Babilonia. El libro del profeta Isaías se considera que enmarca este evento que trastornó la vida de Israel de una manera particular y la enmarca en tres fases. Los eruditos bíblicos y los que han hecho mucha investigación de la Biblia hablan que el libro del profeta Isaías tiene tres partes. La primera parte de ese Isaías que habla antes de que ese momento trágico se diera, antes de que el momento del exilio se diera.
y se habla del primer Isaías, del Isaías antes del destierro. Otros hablan de que la parte central del libro de Isaías habla de ese Isaías que vive la experiencia terrible allá en el desierto, allá en el destierro, y vive esa experiencia dolorosa de lo que es estar desgarrado y desterrado de su identidad y de su realidad. Y también los eruditos dicen que al final del libro hay un tercer Isaías que habla de todo un proceso de regreso y de restauración de esa identidad como pueblo y como nación. Se habla del primer Isaías, del segundo Isaías y del tercer Isaías. Se habla del Isaías preexílico, del Isaías del exilio y del Isaías postexílico. La pregunta es, pastor, ¿y usted por qué nos explica eso? Les quiero explicar esto para poder enfocarnos justamente en qué parte es que se está diciendo. Entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy como muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Esta exclamación se da en el contexto del primer Isaías, del Isaías antes de que el pueblo fuera violentado y fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero es interesante que por qué razón se da esta exclamación. El contexto de este texto hay que analizar qué pasaba, qué estaba sucediendo, cuál era la circunstancia por la cual se llegó a este grito de exclamación. ¿Cuál era el contexto de este capítulo 6 y particularmente este versículo 5? Para eso, permítanme, vengan conmigo, y hoy no hay presentación de PowerPoint, para que usted mire su texto bíblico, abra su Biblia y vengan conmigo a lo siguiente. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Para eso hay que ir al capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Isaías. ¿Cuál era el escenario? El escenario en el cual se da ese grito es un escenario donde lo que polula, lo que se vive es un ambiente de gente terriblemente pecadora, de gente depravada, de gente que solamente piensa en hacer lo malo, en medio de una sociedad terriblemente descompuesta. Venga conmigo, en el capítulo 1, versículo 4, se da la descripción de cuál era ese escenario. Dice así el capítulo 1, versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero además el texto sigue mostrando el contexto de que además de que se da en medio de un ambiente de gente depravada, de gente mentalmente ida, alejada de Dios, hay un tremendo llamado de Dios al arrepentimiento. En el mismo capítulo 1, en el versículo 16, vengan conmigo y dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejen de hacer lo malo. Dice el verso 17: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, busquen la rectitud al agraviado, hagan rectitud al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Partimos en el escenario, escuche, se vive en medio de una comunidad corrupta, en medio de una comunidad donde su mente está lejos de Dios, una mente depravada. Hay un llamado de Dios: oiga, gente, presten atención. Sin embargo, lo mismo que pasa en todos los procesos históricos y particularmente en la característica mental y psicológica del hombre como hombre. Escuche, el hombre, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra psicología humana es que aunque Dios nos hable, el hombre cree que tiene el control de todas las cosas y existe la mentalidad soberbia. Esa soberbia que hace que creemos que tenemos el control de toda la situación. La narración dice que en el capítulo 2, versículo 11 y 12, que además de que había un llamado al arrepentimiento, ese llamado no se escuchó, ese llamado no se dio. Y dice el capítulo 2, versículos 11 y 12: la altivez de los ojos del hombre será abatida,
y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Verso 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido será abatido. Es decir, se vive un ambiente de corrupción, de mente corrupta, donde hay un llamado al arrepentimiento, pero ese llamado no se escucha porque la soberbia es tan y tan grande, que ese llamado no se escucha. Como consecuencia de que ese llamado no se escucha, de que no hay posibilidad de que el llamado de Dios al arrepentimiento, al cambio de vida no se escucha, se establece un juicio. Viene un juicio de parte de Dios. Y vengan conmigo entonces al capítulo 3, versículo número 1, y dice de la siguiente manera: porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita, escuche esto, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y fuerte, y todo sustento de pan y todo socorro de agua. Lo que el texto me está enseñando en el contexto es que frente a una generación depravada, donde hay un llamado al arrepentimiento, pero que la soberbia no permite que ese arrepentimiento se da, tarde que temprano viene una sentencia y un juicio. Llegamos al capítulo 5. Estamos caminando del capítulo 1 al capítulo 5. Y en el capítulo 5 hay una esperanza en Dios. Una esperanza que se ve frustrada. Escuche, aún usted se preguntará, ¿Dios se frustra? Cuando yo leí este pasaje, yo entendí que hay momentos donde Dios se frustra, y Dios se frustra con nosotros. Y entonces Dios le habla a Israel, y le habla y le cuenta una parábola, una linda parábola. En el capítulo 5 narra la parábola de la vid, y le cuento la historia. Dice la historia: oh, miren, había un labrador que tenía una vid, y preparó esa vid. Él preparó el campo y quiso que la vid produjera uvas. Sin embargo, el resultado fue que solamente encontró en esa vid uvas silvestres. Vengan conmigo al capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y la había despedregado, y había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar. Todo estaba dado para que lo único que se produjera era buenas frutas. Sin embargo, mire esa frustración. Dice, la realidad es que esperaba que diese uvas, y dio uvas. Ustedes están conmigo, lean el texto. ¿Dio uvas qué? Silvestres, como quien dice basura. En ese escenario, escuche, donde pareciese ser que ya no hay salida, porque la comunidad está corrupta, la comunidad, a pesar de que Dios lo ha llamado al arrepentimiento, le ha dado la espalda a Dios. La soberbia es tan grande. Ya Dios parece que con la moraleja, la figura de la vid, Dios ha hecho de parte de él todo lo que tiene que hacer, pero no encuentra solución, no encuentra llamado, no encuentra quien escuche la voz de Dios. En medio de ese escenario de desesperanza surge un evento de un llamado especial a un hombres, que a mí me parece que el escenario en el cual se da el contexto de este pasaje es lo mismo que estamos viviendo en el día de hoy. Vivimos en medio de una sociedad corrupta, vivimos en medio de una sociedad descompuesta, vivimos en medio de una sociedad de mente depravada que solamente quiere hacer lo malo. Vivimos en medio de una sociedad donde que pareciese ser que no hay quien oiga, que no hay quien escucha. La pérdida de valores, la pérdida del liderazgo del hombre, la pérdida del liderazgo de la familia, la pérdida del liderazgo de los líderes religiosos, la pérdida del liderazgo de los políticos. Hay una hecatombe emocional, social, económica en
todas las esferas. Pareciese ser que no hay esperanza y que como que Dios allá en el cielo estuviera diciendo, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué hacemos, Dios mío? Se requiere entonces que en momentos de crisis, que en momentos circunstanciales hayan hombres que hagan un alto y se atrevan a hacer lo que hizo el profeta Isaías, que en medio de esa realidad de crisis moral, social, diga, Señor, en medio de esa realidad, yo no quito mi mirada de ti, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ustedes están conmigo ahora en la línea del pensamiento del sermón en esta mañana, porque abra la prensa, mire el internet, vea las noticias y lo único que encontramos es una sociedad corrupta, una sociedad que aunque se le habla, se le hace llamado al arrepentimiento, no escucha, una sociedad donde el juicio se ha perdido, la soberbia es inmensamente grande y finalmente vivimos una sociedad donde ya la iglesia, ya Dios pareciese ser que no se puede hacer nada más. En esa realidad de desesperanza, entramos al capítulo 6. Vengan conmigo por favor entonces al capítulo 6 para llegar al versículo 5 del capítulo 6. En esa realidad terrible, mire lo que pasó. Y dice así: en el año que murió el rey Uzías, y coloque entre paréntesis, al lado de Uzías coloque Azarías. Ya le voy a explicar quién es Azarías según Segunda de Crónicas. Al lado de Uzías coloque el nombre de Azarías. Es una historia preciosa en la historia de los reyes de Israel. Dice, en el año que murió el rey Uzías, gloria al Señor. En medio de ese escenario, vi yo al Señor, subraye, vi yo al Señor. Eso a mí me da una tremenda lección. Que el escenario, por terrible que sea, por oscuro que sea, por corrupto que sea, no me impide ver la gloria de Dios. No me puede impedir ver la gloria de Dios. Por corrupto y terrible y oscuro que sea el escenario no me puede impedir ver la gloria de Dios. Y dice, vi yo al Señor. Ahora, ¿cómo lo vi? Bueno, hoy la sociedad ve a Dios como le da la gana. Hoy la sociedad ve a Dios a su manera. Hoy la sociedad acomoda a Dios de acuerdo a sus circunstancias, pero ese no es el Dios que vio Isaías. Me gusta el Dios que vio Isaías, porque el Dios que vio Isaías dice, ese Señor, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, gloria al Señor, y ese trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y vino y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¡Wow! ¡Qué tremenda, espectacular visión! Ahora escuche lo siguiente, en medio de un escenario de desesperanza, de oscuridad, de corrupción, de desesperanza absoluta, ahora hay otro escenario, hay un escenario de gloria, hay un escenario de poder, hay un escenario de luz, hay un escenario donde todo lo llena. Yo no quiero hacer en esta mañana toda la exégesis porque el texto es terriblemente inmenso y profundo. De cada detalle del texto hay 1000 cosas para hablar, pero solamente quiero mencionar que lo que vio Isaías, lo que él pudo fue glorioso, fue impactante. Vio un coro de ángeles cantando, vio al Señor sentado en su trono y no vio un diosito, vio un Dios glorioso, vio un Dios poderoso, un Dios capaz de cambiar las circunstancias, un Dios que iba más allá de su propia realidad, de su propio dolor, de su propio pecado. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? No vio al diosito que nos quiere pintar la sociedad. Entonces, el tener esa visión de ese Dios poderoso, de ese Dios soberano, de la majestad, no del Dios que yo puedo manejar, no del Dios que cumple mis caprichos, sino del Dios majestad que tiene poder y control sobre todas las cosas,
se produjo entonces un cambio de identidad. Y en ese proceso de cambio de identidad suceden varias cosas. Permítame, mojo la palabra. Wow. ¿Cuál es el propósito de la visión? Es interesante que siempre pensamos que esta sociedad va a cambiar porque muchos van a cambiar. Pues déjeme decirle que a la luz de este pasaje, la sociedad no va a cambiar porque muchos van a cambiar. La sociedad va a cambiar porque uno o dos o tres tengan la posibilidad de ver la gloria de Dios y entren en el proceso de transformación. Estamos esperando que aquí se dé un avivamiento. Escuche, el avivamiento no se va a dar en todos, sino empieza por ti y por mí de manera individual y particular. ¿Aló? Ay, yo quiero que la iglesia esté avivada y la iglesia esté animada, pero usted está apagado o en la misma circunstancia que está el pueblo. No vamos para ningún lado. Pero escuche, el ver la gloria de Dios produjo en Isaías un cambio radical y trascendental en el siguiente proceso. Lo primero que pasó es que entonces Isaías reconoció que él mismo era pecador. ¿Aló? Oiga, eso como que, ¿qué fue lo primero que Isaías hizo? Reconoció que él mismo era pecador. Mire, dice, vi yo al Señor. Bueno, la escena es tan espectacular de luces, de colorido, de sonido, de poder. Power había en esa visión que dice, los quiciales de las puertas del templo se movieron, se estremecieron los quiciales y la casa se llenó de humo. Eso era espectacular. Mire, ¿qué quiere decir? ¿Sabe qué? Las columnas se movieron, las puertas se movieron, había humo como señal de la presencia de Dios. Era incontenible aquella imagen, y esa imagen de la presencia de Dios produjo en él que dice, ¡ay, Dios mío! Ahora soy muerto, me voy a morir, porque mis ojos han visto a Dios. Pero antes de decir que mis ojos han visto a Dios, él se iba a morir por varias cosas. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios. La primera cosa que debe producir el disfrutar y ver la gloria de Dios es reconocer que soy pecador. Hombres, vivimos en una sociedad occidental, machista, por tradición cultural. Y mucho daño nos ha hecho reconocer que los hombres fallamos, que los hombres pecamos, que los hombres metemos la pata, que los hombres nos equivocamos. Porque se nos ha dicho culturalmente que porque somos hombres siempre tenemos la razón. Pues me gusta que frente a la majestad de Dios, el primer hombre que frente a la majestad de Dios, lo primero que el hombre hace es: yo no tengo la razón, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo me equivoco, yo soy frágil. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? No podremos disfrutar de la presencia de Dios mientras no reconozcamos nuestra fragilidad y nuestro pecado. Oh, por ahí empieza a forjarse el carácter de un hombre de Dios, reconociendo frente a la majestad, el control, el poder y la soberanía de Dios, que somos humanos, hombres frágiles, pecadores. Hoy me voy a morir porque siendo yo hombre inmundo de labios. Esa frase tiene una connotación aplicada justamente a la luz del Nuevo Testamento, cuando se interpretan todas las verdades a la luz de toda la Biblia. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué quiere decir? Que lo que sale por la boca es por lo que está en el corazón. Siendo hombre inmundo de labios, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Todo lo que sale de nuestra boca son los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero además dice,
Oh, mire, yo reconozco que yo soy pecador y que estoy en medio de una realidad. Hello, él dice, oh, porque soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Lo que quiere decir que además de que soy frágil, la presión, escuche, la presión del sistema, la presión de un mundo que ha perdido la óptica de Dios, la presión de un sistema que nos empuja continuamente a no tener cambios, a seguir en este mundo, es terrible. Mire, el hombre continuamente está siendo bombardeado ahí, mental, emocional, espiritualmente. Todo el tiempo estamos presionados, hombres, ¿o no? Claro que sí. Y no vamos a poder hacer cambio en nuestra vida a menos que, número uno, reconozcamos que somos pecadores, pero reconozcamos que hay presiones. Hay ambientes que no nos ayudan, hay ambientes que no nos edifican, hay conversaciones que no nos ayudan, hay pensamientos y circunstancias que en medio de un mundo corrupto genera una presión terrible en nuestra realidad de hombres. Oh, sí, Señor. Me acuerdo que en la escuela dominical de niño, la profesora Rosita, se llamaba Rosita, y Elenita, eran mis dos maestras de escuela bíblica, me enseñaron esa canción. Cuidado con tus ojos lo que veis, cuidado con tus ojos lo que veis, porque Cristo el Salvador mirando está con tierno amor. Cuidado con tus ojos lo que veis. Cuánta presión, porquería entra por los ojos. Cuidado con tus pies por donde andáis, cuidado con tus pies por donde andáis, porque Cristo el Salvador mirando está con tierno amor. Cuidado con tus pies por donde andáis. ¿Cuántas veces hay tanta presión del sistema que nos empuja a tomar malas decisiones? Y nuestros pies nos llevan a tomar malas decisiones. Cuidado con tus manos lo que hacéis. Cuidado con tus manos lo que hacéis, porque Cristo el Salvador mirando está con tierno amor. Cuidado con tus manos lo que hacéis. Cuántas cosas corruptas este sistema nos empuja a hacer con nuestras manos. Pues déjeme decirle, la primera cosa es reconocer que soy frágil. La segunda cosa, reconocer que hay un impacto. Escuche, hombres, hay un impacto, hay una influencia, hay una presión terrible del sistema. Pero me gusta que la escena no termina ahí, él no quedó muerto. Porque aunque reconoce esa realidad, él sigue diciendo, oh, aunque yo soy así y aunque el sistema es así, el Señor sigue siendo el Señor. El Señor sigue siendo el Señor. Y es más, ese Rey que todo lo puede, yo lo he visto. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Yo lo he visto. Mis ojos han visto al Rey de gloria. Solo así se empezó un proceso de transición y una nueva identidad. Y termina la película de manera magistral, de manera poderosa. Porque cuando Isaías pasó por este proceso, vio al Señor sentado de manera majestuosa. Número uno, reconoció que ese era Jehová, Dios de los ejércitos. Y reconoció que él era pecador, que estaba en medio de un sistema que lo estaba empujando. Entonces fue sensible a escuchar lo que antes no habíamos ni nadie había escuchado. Recuerden que desde el capítulo 1 venimos hablando de un pueblo que no oía, de un pueblo que no escuchaba, de un pueblo que Dios todo el tiempo le estaba hablando, pero que no había oído sensible a la presencia ni a la voluntad de Dios. Pero cuando vio Isaías la imagen de ese Dios poderoso, sus oídos se abrieron, sus oídos fueron sensibles y escuchó una voz que ni siquiera fue dirigida a él de manera directa. Si usted lee el texto y mira la imagen, la voz no fue dirigida a Isaías,
fue un diálogo que había en el consejo celestial. Y Isaías, siendo sensible por el Espíritu de Dios, que había visto la gloria de Dios, realiza una respuesta que es la aplicación para los padres en esta mañana. Hay un requerimiento del cielo, un requerimiento de urgencia. Mire lo que pasa. Después de que Isaías reconoce eso, sucedió un milagro. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Se está refiriendo al contexto del tabernáculo donde había el altar del sacrificio. Altar donde se podía encontrar perdón sin importar la condición. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Y tomó unas tenazas y tocando él sobre mi boca, dice Isaías, he aquí que esto que tocó tus labios, dice de parte de Dios, esto que toca tus labios, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dígale, hombre, sí se puede, diga, sí, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero que del cielo baje la gloria de Dios y toque mis labios, y al tocar mis labios toque y santifique todo mi ser, y en medio de una sociedad corrupta me haga ser un hombre diferente. ¿Aló? Queridos padres que voy a celebrar el Día del Padre, usted no sea un padre más del montón. No. Que usted sea un padre que ha visto la gloria de Dios y que esa gloria de Dios usted la empiece a reflejar a otros. Que esa gloria de Dios en primer lugar sea satisfecha en usted mismo, sintiéndose libre de culpa y de todo pecado perdonado. ¡Wow! No hay nada más triste que hoy los padres sientan que el dedo acusador de sus hijos está ahí. Wow. Independientemente de cuál sea la circunstancia, Señor, lo que yo haya hecho, lo que no haya hecho, toda mi culpa es perdonada. Bendito el Señor. Eso entonces abrió los oídos y la sensibilidad de Isaías, porque dice, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Lea el texto, porque el texto no dice que Dios se lo dijo a Isaías. No. Ese era un diálogo que estaban teniendo allá el consejo celestial. Entre ellos, ya Isaías está perdonado, ya Isaías había sido tocado, había visto la gloria de Dios, y entre ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay una sociedad corrupta, porque hay una sociedad que no quiere oírnos. ¿Qué hacemos? Y entonces ese hombre que había visto la gloria de Dios, que había experimentado ver al Dios en el trono que todo lo llenaba, y que había experimentado la intervención particular de él en su propia vida, siendo perdonado, pega un grito. ¡Wow! Entonces yo respondí, porque el consejo dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Rápido el texto dice, entonces yo respondí, ¡heme aquí! Hombres, ¿cuánto le damos gloria a Dios? ¡Heme aquí! Envíame a mí, yo voy a marcar la diferencia. Yo que he visto la gloria de Dios, yo que he visto esa dimensión majestuosa de Dios, yo que he experimentado la intervención perdonadora, renovadora, transformadora, yo que tengo ahora una nueva identidad, ahora voy. Necesitamos de hombres que hoy digan, yo voy a ese hogar, yo voy a mis hijos, yo voy a mi esposa, yo voy. Cuando yo estaba leyendo el texto, es interesante lo siguiente. Dios no dice a dónde hay que ir. Por ninguna parte del texto dice a dónde que hay que ir. Dice a quién enviaremos y quién irá. No dice a dónde. Pero tampoco dice a todo lo que hay que hacer. Por ninguna parte del texto dice todo lo que hay que hacer.
El texto lo único que dice es: ¿quién irá por nosotros? Y la respuesta es contundente: yo voy. No dice a dónde, no dice a qué. Es más, no dice si va a tener buena paga por ir. ¿Aló? No dice si va a tener buena paga o buen sueldo por ir. Hay gente que cuando va a buscar trabajo, lo primero que dice es: ¿y cuánto voy a ganar y cuándo son las vacaciones? ¿Cuánto voy a ganar y cuánto es que me dan de vacaciones? Pues resulta que aquí había un ofrecimiento, y como resultado impactante de haber disfrutado la presencia del Señor, de haber sido sanado, restaurado, Isaías dijo: yo no sé a dónde hay que ir, pero yo voy. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Yo no sé a dónde hay que ir, pero yo voy. Yo no sé todo lo que hay que hacer, pero yo voy. Y yo no sé si yo reciba retribución, pero yo voy. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero yo voy. Hoy necesitamos de hombres que no estén condicionando analíticamente el llamado de Dios, sino que después, por gratitud, por impulso de haber visto la gloria de Dios, estemos dispuestos a ir a donde sea, a hacer lo que sea, aunque la gracia del Señor, sabiendo que la gracia del Señor siempre estará con nosotros. Hoy hay un llamado para los padres: respondamos al impulso por gratitud y convirtámonos en hombres que, habiendo visto la gloria de Dios, servimos en el escenario inmediato a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, al trabajo, al barrio, ahí. ¿Por qué, hombre, no levanta la mano y usted se atreve a decir esta mañana: yo voy? Yo quiero ser un llamado, yo quiero ser un escogido, yo quiero ser un Isaías, yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ser un llamado por ti, un escogido por ti para el servicio tuyo. Que así nos ayude el Señor en esta mañana. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor?